administrativa. En esta línea y siguiendo esta línea, el directorio de la Cámara ha desarrollado este seminario tributario, el cual engloba 3 módulos: sistema de facturación virtual, sistema facilito y fiscalización. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Luis Eduardo Zúñiga Torres, representante de Aristas Gestoría Organizacional, empresa especializada en temas contables, tributarios, laborales, administrativos. Con una amplia hoja de vida, les paso a dar lectura para que puedan conocer. Él es contador público, auditor, con certificación INNIF del Colegio de Auditores de Bolivia, posgrado en Gestión Administrativa y Tributaria, convención de experto tributario de la Universidad Autónoma del Beni, analista de sistemas, contador general, profesional con más de 15 años de experiencia en cargos ejecutivos en importantes empresas del país en áreas tales como gerencia de administración, finanzas, gestión estratégica de empresas, especialista en el rubro del transporte y logística a nivel nacional. Al mismo tiempo, ha desarrollado una importante carrera en el área de asesorías a gerentes generales y directorios de empresas. Ha desarrollado sus actividades en importantes organizaciones dedicadas a las consultorías NIM, auditoría y Business Process Outsourcing, entre los que se encuentra PKF García Beramendi y asociados, miembro de PKF Internacional Limitada, Centeno, Arancibe y asociados, y KPI, Auditores y Consultores SRL. En su labor docente se ha desempeñado como docente en la Universidad de Aquino, Bolivia, instituciones de educación superior, así como capacitador en normas internacionales de información financiera del Colegio de Contadores de Bolivia, capacitador del Colegio de Contadores de Bolivia, capacitador oficial del Colegio de Auditores de Oruro, así como expositor internacional en el grupo de estudio virtual INNIF Pymes, con sede en Colombia y eventos internacionales en el rubro de la contaduría y auditoría en Bolivia. Autor de guías de contabilidad y columnista de artículos para los colegios de contadores de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, miembro del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, miembro activo de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad, director del Equipo Técnico de Capacitación Nacional del Colegio de Auditores de Bolivia, embajador interamericano de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Antes de dar inicio, quisiera por favor darles algunas recomendaciones. Como habrán visto, en realidad el seminario comienza a las 6 de la tarde. Solamente por ser el primer día estamos dando esta clase de tolerancia. Con respeto a los demás, mañana y pasado mañana, solo 10 minutos de tolerancia. Para mañana también tomen en cuenta que tienen que traer la computadora portátil. Para más adelante va a haber un refrigerio, tomen en cuenta también solamente 10 minutos. Es bastante amplio el tema y la idea es que ustedes puedan desarrollar la mayor cantidad de preguntas para que tengan el tiempo suficiente de poder resolverlas. ¿Ya? Y no les quito más tiempo. Por favor, licenciado, les cedo una palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Tómense cafecito, no se duerman, porque hoy va a ser teoría. Mañana, por favor, sí con equipos, porque mañana, si quieren irse a sus casas, tienen que resolver el ejercicio, si no, le echamos la puerta con llaves. Entonces, después de haberles aburrido con la introducción, empezaremos con el tema. Sistema de facturación virtual. ¿Qué año nació el sistema de facturación virtual? 2013. ¿Qué año hicieron las modificaciones trascendentales? 2014. ¿Qué año estamos empezando a aplicar? 2016. 3 años para que la administración tributaria aprenda de los errores. Y más que errores, que empiece a funcionar ese famoso ex dificilito. Porque cuando nació el facilito era dificilito. Ahora ya está más o menos facilito. Y realmente, recién empezamos a ver en la aplicación de ese LSB facilito los problemas que la teoría nos traía y las consecuencias futuras que vamos a tener todavía. Vamos a ir viendo la teoría desde su inicio y poco a poco van a ir encontrando ustedes mismos los errores que seguramente muchos se han topado en estos días. Pregunto, ¿quiénes son del área contable? Perfecto. ¿Administrativa? ¿Jefes? Todos levantan la mano. Entonces, esta última modificación, que nos sorprendió a todos,
Hasta la anterior ya estábamos acostumbrados porque cada rato hay cosas cambiando. Pero esta última sí que nos hizo desayunar muchas cosas. Y aquí, esta última modificación, es que la administración tributaria empieza a colocar esos comunicaditos que sacaban como parchecitos. Por ejemplo, esto ya es desde la resolución del año 2013. Primero hablamos de algunos casos especiales, definiciones especiales. Definiciones tan importantes que trae el sistema de facturación virtual que recién está empezando a sacar sus productos. Las consecuencias. Activación de suscripción, por ejemplo. ¿Por qué hablo de activación de suscripción? Estamos ya trabajando con una nueva modalidad que es la de la oficina virtual, que es la modalidad de facturación más conveniente, por ejemplo, para el sector de profesionales independientes. Costo cero. Y solo necesitamos internet. Internet, a estas alturas, el internet es como un insumo básico para todos. Sin internet no vivimos. Entonces aquí me dice la administración tributaria que podemos suscribirnos a esa modalidad y nos olvidamos de todo lo demás. Es el proceso en el que se puede activar la facturación electrónica web, electrónica por ciclos y la oficina virtual. Las características especiales, particularidades especiales de una dosificación. Y ustedes más deben ver, porque es parte de su trabajo, ver, por ejemplo, transporte internacional. ¿Qué característica especial tiene? Tasa cero. Exportaciones, característica especial, no genera débito fiscal. Característica tributaria, particularidad complementaria a la actividad económica declarada y registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Estas características son algo que ya manejábamos antes, solamente que no estaban escritas en ninguna web. Certificación digital, y aquí viene esto que se pone de moda, podría decirse. Desde el año 2013, que querían implementar la famosa facturación electrónica. Facturación electrónica, tomando en cuenta el tema tecnológico. Internet. ¿Me escucha mejor así? Mejor. El Internet, preponderancia en toda la región. Y algo que está de moda, no es que impuestos se duerme, despierta y dice, los voy a controlar bajo Internet, no. Son tendencias a nivel regional, tendencias que, qué sé yo, empieza en Perú y todo el mundo lo empieza a seguir, y es algo que es a nivel regional. La facturación electrónica ya tiene años en otros países, y recién querían implementarse a partir del año 2013 en Bolivia, y estamos empezando a aplicar en 2016. Todo lo que empieza a hacer la administración tributaria es porque se reúnen las administraciones tributarias de todos los países y empiezan a compartir experiencias. Se llama el CIAT. Es un grupo de puras administraciones tributarias. Ahí es donde nace este, por ejemplo, certificado digital, otorgado por una entidad certificadora autorizada, es decir, por una ley del decreto supremo, para verificar la firma de un signatario y confirme su identidad. ¿Quién va a certificar de que el correo electrónico que envíe yo, realmente lo he enviado yo? ¿La factura electrónica que se emita es oficial? ¿Quién? Dice que el Estado va a autorizar una entidad certificadora. Y esto empieza a tener preponderancia porque en las últimas modificaciones, por ejemplo, el Código Tributario, uno de los puntos que llama la atención, ¿cuál es? Que nos van a notificar en base a qué? Correos electrónicos. Esa notificación mediante correo electrónico dice que tiene validez. ¿En base a qué? A estas tendencias. Ahora, las claves. Me define clave privada, clave pública. Clave privada, clave generada bajo un sistema de encriptación que se emplea en la generación de una firma digital sobre un documento digital. Esa clave privada la generamos nosotros. Y se supone que tenemos que tener nosotros el cuidado de esa clave. Que nadie más debería acceder a mis programas para generar esos documentos digitales.
porque además define una clave pública, una clave que va a utilizar el destinatario para verificar que la información que me está enviando es esa persona. Más o menos como un decodificador. En la oficina virtual hay una opción que dice que certifico mi declaración jurada y quiero que sea pública. Entonces, desde otra oficina virtual de otro NIC, puedo verificar que esa declaración jurada certificada es correcta y no me estén haciendo cambiar los papeles. Porque con el tema electrónico, ¿es posible o no es posible cambiar datos? Todo es posible. PDF, ¿será garantía de que el documento no se puede alterar? Hay programas especiales que se dedican solamente a modificar los PDFs, editar PDFs. Entonces aquí me dice una clave privada para que emitas y una clave pública para que verifique que lo que has enviado esté bien. En esa certificación que está usando. Pero lo más grave es el tema de la firma digital, porque dice que la firma es una firma electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentran bajo el absoluto y exclusivo control del titular. En otras palabras, está indicando que para generar esta firma digital se tiene que tener una clave privada. Y la responsabilidad de esa clave privada, ¿de quién es? Del titular. ¿Qué pasa si otra persona utiliza mi clave privada? Y esto ha pasado son temas reales. En una localidad, de pronto, una contadora enamoraba con un ingeniero. O al revés, una ingeniera enamoraba con un contador. El contador, porque era su novia, le hacía las declaraciones juradas. Tenía su password de internet, de la oficina virtual. Entonces, pasaron problemas, pelearon y terminaron. Y el contador, ¿cómo se llama cuando hacemos las cosas de despecho? Le declara 1 millón de bolivianos. 1 millón de bolivianos. Pasa el tiempo y si declaras y no pagas, ¿qué hace impuestos? A usted debe. En una localidad pequeña, o sea, donde todo el mundo se conoce. Y va a la ingeniera y le dice: yo nunca he declarado. Lleva sus documentos, nunca he facturado semejante cantidad. Y en la parte legal de la ley tributaria, ¿qué decía? Lo siento, usted ha declarado. No, yo lo manejaba él y me lo metía con mis claves. Lo siento, el contribuyente es responsable de la información que envía. Usted ha liquidado, yo no el contador, usted ha liquidado. ¿Se dan cuenta el gran conflicto que lleva? Ahora sí tener cuidado con estas claves. Porque aunque cualquier tercera persona maneje nuestra oficina virtual, ¿quién es el responsable? El contribuyente. Son temas que recién en el 2014 veíamos que estaban entrando en vigencia. Por eso es que impuestos nos entregan, ¿no ven? La tarjetita MASI, donde dice mínimamente cuántos dígitos tiene que tener su clave. 8. Pero más todavía con el facilito. Aparte de ser 8 dígitos, tiene que ser mezcla de ¿qué? Números, letras. Letras mayúsculas y minúsculas. Y la misma forma de generar la clave para la oficina virtual. Pero además, en el facilito, ¿qué exige? Un carácter especial. Entonces, tener las claves nos está obligando a hacer como nos indica en la primera parte: clave generada bajo un sistema de encriptación que solamente el que la genera sabe. Y además, esa firma digital que va a generar al entrar con esa clave es responsabilidad absoluta y exclusiva del titular. Entonces, esto hace pensar: ¿qué pasa en el tiempo? Sus claves solamente la manejan ustedes. En las empresas, en las consultoras contables, cada contador le designa a sus auxiliares cierta cantidad de empresas. Si se va esa persona, hay seguridad. Entonces son temas bien delicados que de aquí a un tiempo van a dar sus frutos. Por eso, ¿y si me hackean? ¿Qué hacemos? Desbordando la información. Y ojo, la
La información ahora es la clave. Porque vamos a ver más adelante si es necesario o no imprimir los libros de compras y ventas. Un punto delicado que estos días está tomando preponderancia es la inactivación de facturas. ¿Qué dice? Procedimiento de solicitud para inactivar las facturas, y esas facturas tienen que involucrar anulación, no utilización, extravío. Entonces, esa inactivación, ¿qué es? Un procedimiento de anulación, no utilización y extravío. Pero es un procedimiento adicional al libro de compras y ventas. Porque dice que la inactivación, ¿quiénes la hacen? Los sujetos pasivos, todos. ¿Qué condiciones? Anulación. Si anulan factura, tienen que inactivar. No utilizan facturas, tienen que inactivar. Extravían facturas, tienen que inactivar. Pero trae una confusión esta última resolución, porque dice que para la anulación, las manuales y las prevaloradas tienen que registrar en su libro de ventas. Mientras que la oficina virtual electrónica o electrónica por ciclos se inactiva mediante la oficina virtual. Y las que no están obligadas a enviar libros de compras y ventas tienen que inactivar mediante la oficina virtual. ¿Dónde cae la confusión? Que hasta en un portal muy conocido que tenemos está metiendo un criterio que dice que el colocar anulado en el libro de ventas ya está inactivado. Entonces, ¿ya visto? Es un famoso blog hablando de impuestos y Bolivia. Mala la información, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno es la remisión de la información de mis libros de ventas. En mis libros de ventas sí o sí tengo que colocar pues todos mis registros de mis facturas, y si extravío tengo que colocar la información. Si anulo tengo que colocar igual mi factura anulada, no utilizada, un envío por libro de ventas. Y el procedimiento de inactivación es otro. Para inactivar tengo dos formas: o la hago individualmente en la oficina virtual, uno por uno, o genero un archivo, y ese archivo igual entra a la oficina virtual y tengo que enviar. En otras palabras, tengo que tener un reporte de inactivación, y esa inactivación es otro procedimiento distinto al libro de compras y ventas. ¿Quiénes el año 99, 2000, 2001 ejercían la profesión? Cuando anulábamos facturas, ¿qué hacíamos en la en esa época nos hacían hacer manualmente, llenar las facturas anuladas en un formulario, y si sobrepasaban las 10 facturas, ¿qué hacíamos? Archivo, en disquete. ¿Se acuerdan los disquetes? Ese procedimiento lo hacíamos antes. ¿Cuándo se dejó de hacer ese procedimiento? Cuando nació el Da Vinci en 2005, porque ya en el libro de ventas colocábamos las facturas anuladas, y el sistema de facturación virtual está recuperando ese procedimiento. Lo peor no es no inactivar, porque no hay multa por inactivar, no hay plazos. Lo peor es que si no inactivamos, Impuestos va a venir y va a decir: no inactivó, entonces presumimos que usted ha utilizado esas facturas, y nos van a sacar de base presunta IVA, IT y bueno. ¿Se dan cuenta que lo peor no es la multa? Porque no hay multa. Lo peor va a ser esa base presunta en la que nos van a sacar esos impuestos. Entonces son dos procedimientos paralelos. En otras palabras, un envío mensual del libro de compras y ventas y otro envío mensual de las inactivaciones. Porque ¿quién no anula facturas? Ya no puede haber esa política de yo no anulo facturas, y vamos a ver por qué. Porque estamos obligados a anular facturas, pero al momento de la emisión. Y eso está establecido en el sistema. Comportamiento tributario. Criterios y parámetros establecidos por la administración tributaria a objeto de asignar mayor o menor tiempo o cantidad de dosificación. En su esencia, esa definición del comportamiento tributario es bien sana, porque dice solamente que te voy a dar más o menos dosificaciones, pero más adelante ese comportamiento tributario se utiliza para otras cosas más. Por ejemplo, vamos a ver que si se comportan mal tributariamente,
les pueden decir, ya no me vas a emitir más facturas manuales, elegí cualquier otro, por un mal comportamiento tributario. Entonces, en base a esta definición que dice la norma, solamente deberían hacer eso, pero más adelante dicen que en base a un comportamiento tributario del contribuyente se les puede negar la dosificación manual. Comprobante electrónico, mensaje electrónico de recepción de información que se confirma la comunicación entre facturación electrónica web y electrónica por ciclos. Vamos a ver más adelante cuál es la característica especial de la facturación electrónica. Por si acaso, todo este material va a estar en su CD que les van a entregar. Pero tomen apuntes y yo les voy a decir, esto se escriba porque esto no está en el manual. Copias. Estas copias. Clave. Porque va a hablar y me indica quiénes tienen que tener copias digitales y quiénes tienen que tener copias físicas. Definición de copia digital. Ejemplar registrado y almacenado en medio digital que contiene la misma información y características de la factura y se constituye en el comprobante de la operación para el sujeto pasivo emisor. ¿Quiénes tienen que tener copias digitales? Facturación oficina virtual, electrónica web, electrónica por ciclos. Esas tres que son facturaciones electrónicas. Y además puede que tenga también, dice, la facturación computarizada. Mientras quienes están obligados a tener copia física de la factura, ejemplar físico impreso que contiene la misma información de la transacción que tiene que tener ¿quién? El emisor. Manuales y prevaloradas. Puede ser computarizado. Aquí viene, ¿por qué viene el tema delicado? Uno, si esta copia digital va a significar que es mi respaldo ante futuras fiscalizaciones, ¿qué políticas tenemos de resguardo de información? ¿Sacan backup? ¿Cada cuánto? O lo típico, no, mi sistema saca backups cada 30 minutos. ¿Dónde guarda? En mi disco D. Igual no más que backup, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos contemplando nuestra información de aquí en adelante? Y sus virus, equipos ni siquiera tienen virus, zoológicos. ¿Qué pasa si algunos de esos realmente es uno de los fuertes y me borra la información? Copias físicas. ¿Cuánto tiempo tengo que resguardar físicamente mi documentación para impuestos? Era 10. Y con esta última modificación, 8. 8 años. Aquí en Santa Cruz. Desinstigar información así como conocemos nuestros talonarios, 8 años, aguantará con la humedad. Hay empresas que se especializan solamente en resguardar información, porque tiene que estar a un grado de temperatura, a un grado de humedad, etcétera, para que la información, o sea, las condiciones del ambiente permitan que se resguarde la información. 8 años. En la inactivación nomás. ¿Qué pasa si no inactivamos? Vienen impuestos a los 7 años. Y me dice, usted no ha inactivado esto, así que le vamos en base presunta, a no ser que me demuestre con documentación, ¿no? De 7 años la documentación existirá. Ven que las consecuencias son fuertes. Entonces tenemos que ir tomando nomás recaudos, porque muchas de esas cosas que estábamos viendo están empezando a aplicarse. No repudio lo que veíamos hace rato en el tema digital. Dice que es un principio que establece la garantía de que un documento digital no puede ser negado en autoría ni contenido. Así como se acuerdan la ingeniera del problema anterior. No puede decir que ya no lo ha hecho, porque la clave estaba bajo su absoluto y control de nominatividad. Este es un cambio fuerte de nominatividad. Antes la nominatividad, según la anterior norma vigente, el famoso NSF 07,
nuevo sistema de facturación del año 2007, ¿cuál era la nominatividad? El NIT tenía la factura del NIT suficiente, era en ese entonces. En cambio, ahora, ¿qué dice? No, la nominatividad es mínimamente el primer apellido de razón social y el número de NIT o carnet de identidad. Entonces, la nominatividad ya fusiona las dos, razón social y NIT. Antes del 2013, del 2016, desde enero, antes de enero de 2016, si impuestos me observaba una factura porque mi razón social estaba mal, le ganábamos, porque era suficiente con que el NIT esté correcto. En cambio, ahora tiene que estar bien el NIT y la razón social. Conflictos. Por ejemplo, hay nombres tan largos como Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A., que las facturas ya no entran. Entonces, ¿qué hacemos? Y la norma también indica y establece, puede ser la sigla, el rótulo comercial, pero ojo, eso tenemos que tenerlo registrado ante impuestos. O sea, Empresa Nacional de Comunicaciones S.A. y su rótulo INTEL. Y la administración tributaria admite eso. Porque si yo unilateralmente empiezo a utilizar mi sigla sin estar registrada en impuestos o sin estar registrado, peor todavía en Fundempresa, ¿es o no es pasible de sancionar? Y quitarme todo mi crédito fiscal. ¿Quieres o no? Tenemos que nomás empezar a pensar el tema legal. Porque impuestos, ¿qué exige? Impuestos exige que todo sea formal. Formalidad ante todo. Que tu NIT está mal, que aquí tu razón social está mal. O cumple la formalidad o impuestos te depuran. Hasta ahí son definiciones importantes y que realmente están tomando preponderancia en estos días. Si vemos las modalidades de facturación, son las mismas que conocíamos desde el año 2007. Cuando realmente hubo una revolución ha sido el año 2007, porque ahí empezaban a identificar estas facturas computarizadas. Antes del 2007 no se sabían todos los manuales, pero se puso de moda el uso de las computadoras y ya emitíamos computarizadas porque ya se nos hacía más fácil el registro de los libros de ventas. Y ahí dijeron ellos en 2007, ¿quieren computarizadas? Les vamos a autorizar, pero tienen que generar un famoso código. ¿Cuál es? Código de control. Algo que también esta gestión, pero a partir de este tema de facturación virtual, cambia especialmente los exportadores. Antes las facturas comerciales de exportación eran manuales. En un 99% eran manuales. ¿Y ahora qué dice el sistema de facturación virtual? Vamos a ver más adelante. No pueden manuales. Así que eligen cualquier otra modalidad excepto las manuales. Y la característica de esas computarizaciones que me genera pues un código de control. Un código de control que es una simbiosis de tres algoritmos. Un algoritmo dentro de otro algoritmo dentro de otro algoritmo. Por eso es que mi código de control son mínimamente 4 pares en formato hexadecimal, es decir, letras desde la A hasta la F y números desde el 0 hasta el 9. Pero ¿qué característica especial tienen? Que nunca dos códigos de control van a ser iguales. Y que impuestos simplemente al desencriptar ese código de control ya tiene los datos de la fecha de la transacción, importe de la transacción, a quién se le hecho la transacción. La manual normal, la que conocíamos siempre, prevaloradas de moda con temas de telefonía. La computarizada, ya hemos visto su característica especial. La oficina virtual cambia de nombre porque antes era la facturación en línea. Ahora simplemente le cambié a oficina virtual. Electrónica web y electrónica por ciclos, las nuevas modalidades que se podría decir que nacen con el tema de facturación virtual. Aunque ya existía una electrónica antes.
nueva, la electrónica por ciclos. ¿Y en qué consiste? ¿Qué diferencia hay entre todas estas? Que esta es la manual que siempre conocíamos, prevaloradas que nacieron más con el sistema de celulares, la computarizada que nació el uso de las computadoras y tiene que tener código de control, la oficina virtual, característica distinta con esta. ¿Cuál es? Que aquí hay una dosificación y tengo que tener una dosificación por tiempo. Termina el tiempo, tengo que volver a dosificar. La oficina virtual, no. Me suscribo una sola vez a impuestos y me olvido de dosificaciones. Todo el tiempo, cada que se emita la oficina virtual, tiene su dosificación en ese momento. Pero aquí la diferencia, ¿cuál es? Que la oficina virtual no puede ser para grandes cantidades de emisión de facturas. O sea, varias facturas. Pero aquí viene la pregunta, ¿y qué es algo? ¿Qué es varias? 5 facturas al día serán muchas. No, mira. 5 por 30, ¿cuántas facturas? 150. ¿Cuántos talonarios? ¿Quién emite 3 facturas? 3 talonarios. ¿Quién emite esta factura? ¿Qué sistema? El de impuestos nacionales. Pero para la computarizada, ¿qué tengo que hacer? Comprar un sistema. Costo. La electrónica web, ¿qué característica distinta a la computarizada? La única diferencia es que esta es igualita que la computarizada, solo que cada transacción que se realice, ese instante va y se graba la página de impuestos, sin decir nada. Emito la factura, ese instante va, se graba en la página de impuestos, en el servidor de impuestos, y vuelve y me dice, ok, certificación electrónica, lo que veíamos en las definiciones. Mientras que esta, emito. ¿Cuándo informo impuestos? Libro de ventas. Esta, emito directamente de su base de impuestos. No necesito software porque necesito internet. Es de la suma de estas tres nace esta. ¿Por qué? Imagínense a una de esas empresas telefónicas. ¿Cuántas facturas se emitirán por día? ¿Cuántos celulares tienen? Uno solo. Difícil, ¿no? Imagínense una de esas, de las que tenemos, la nacional, interna más. ¿Cuántas facturas se emitirán por día? Y eso, telefonía, internet, televisión, las prevaloradas. ¿Cuántas? N. Entonces, ¿ellas podrán utilizar esta modalidad? No, ¿por qué? Porque cada que se hace una factura, ese instante se va y se graba la página de impuestos. ¿Se imaginarían lo saturada que estaría la información? Más o menos como cuando estamos por abrir, donde parece que todos los contadores somos tan coordinados y enviamos al mismo tiempo, a última hora. ¿Qué pasa con la página de impuestos? Saturadísimo. Imagínense si fuera así, todo el tiempo estaría saturado. Ellos, ¿cuál es la mejor modalidad que les corresponde? Electrónica por ciclos. ¿En qué consiste la electrónica por ciclos? Les dan una dosificación por ciclo, es decir, digamos, 24 horas. Empiezo hoy a las 0 de la noche y mañana termina a las 24. Emito todas las facturas, tipo computarizada. Termina el ciclo y en ese instante, en bloque, automáticamente se va la información a impuestos, a la base de datos. No necesito hacer el libro de ventas y enviar, sino la información se va y se graba automáticamente. Esa es la electrónica web por ciclos. Pero esta electrónica web por ciclos todavía está en teoría, porque hemos hecho la auditoría a una de esas empresas de telefonía, donde nos comentaban y decían que habían tenido sucesión, y su sucesión ha ido a impuestos, les han dicho, nosotros queremos esta modalidad. Impuestos le ha dicho que todavía tecnológicamente no podían. La sucesión le ha indicado, les damos plata para que
apresuren esa modalidad, que es la que más nos conviene. ¿Qué dijo impuestos? No, se va a ver feo que nos den plata. Siguiente teoría. Esta funciona más que bien con la anterior modalidad, esta funciona al 100% y la computarizada. Todos conocemos que está en todas partes. ¿Cuál faltaría? ¿Quién ha conocido, por ejemplo, ese software que Impuestos Nacionales nos ha dado desde el año 2000? Un software de alguien que estaba muriendo y lo están reviviendo ahora. El punto de venta Da Vinci. ¿Alguien ha conocido? ¿Qué característica? Era un software de facturación que Impuestos me daba y era computarizado. Solo que yo tenía que ir, dosificar, registrar mi equipo ante Impuestos y simplemente imprimíamos como la oficina virtual en una hojita por tamaño carta o medio oficio y ya tenía mi sistema de facturación. Preguntas hasta aquí. Ya me están preocupando. ¿O han entendido todo? Hablamos de contingencias. Ese es otro punto grave, fuerte, que habla la norma. Contingencia. Y dice que si nosotros tenemos una facturación electrónica, por contingencia deberíamos tener dosificación manual y computarizada. Y pone, ¿no ve? La norma, ejemplo, contingencia, se nos va la luz. Si se nos va la luz o hay un corte de energía eléctrica, dejamos de facturar, dejamos de vender. Imagínense la terminal de buses. Se va la energía eléctrica. ¿Dejan de salir los buses? No, ¿verdad? Por eso tienen que tener una facturación manual o una computarizada mínimamente para ese tipo de contingencias. El Internet. Por lo menos en el eje troncal el Internet es bueno. En otros lugares el Internet llega así como flash. De un momento a otro se cae el Internet y toda la información se puede quedar con problemas. Entonces, para esta contingencia, características especiales. Perdón, terminaremos la contingencia. Dice que tenemos que certificar la contingencia. ¿En qué casos? Imagínense ustedes contribuyentes que tienen facturación computarizada. ¿En qué casos se podrían ver el problema donde no pueden emitir facturas? ¿Qué casos tendrían que ocurrir? Ya hemos hecho una. Ejemplo, energía eléctrica. Otra, virus en la máquina, ya el sistema de facturación no funciona. ¿Cómo certifico eso? Y ese problema se les está viviendo a todas las empresas que son gracos. Porque las gracos están prohibidas de emitir manuales. Por su naturaleza de ser grandes contribuyentes, tienen que elegir cualquier tipo de dosificación, cualquier modalidad de facturación, pero no la manual. Y hay muchas empresas gracos que tienen varias empresas manualmente. Y la pregunta es, ¿y cuál es la contingencia por la que has emitido esta factura? No es que estamos aprendiendo, es contingencia. Lo peor es que tienen que certificar. ¿Cómo certificamos? Si se nos entra virus, el técnico no ve cuánto tiempo estaba, por qué ha pasado ese virus, qué información he perdido, una certificación. Cualquier otra forma en la que haya tenido que emitir la factura manual, tengo que ver la forma de certificar. Ahí está el problema. Características especiales. Ahora sí, sin derecho a crédito fiscal. Característica normal, donde simplemente mis facturas de las ventas no generan débito fiscal. Peor, pues las compras van a generar crédito fiscal. Facturación por terceros. Está de moda en todas partes que vayamos a pagar al banco por otro tipo de servicio y me dan la factura del banco, pero con los datos de el otro contribuyente. Por ejemplo, el colegio, las escuelas, de moda, universidades. Facturación conjunta. Aquí tenemos cotas. La factura de cotas y también ellos están cobrando de Access,
de Boliviatel y otros operadores de telefonía. Y cada uno es una factura independiente. Impresiones en el exterior. Cuando veíamos temas de impresión en el exterior no encontramos el sentido. Hasta que estuvimos por Bando y también por un banco. ¿Qué característica hay por esos lugares? Llega señal de Entel, Tigo, y si se me pierde el crédito, se me acaba el crédito, ¿qué cosa quiero? Más crédito. Tengo que comprar unas de carga en esos lugares, impresiones en el exterior. Más otra modalidad de cómo dar ejemplo de impresión exterior que no hemos encontrado. Alquileres de bienes inmuebles. Este tipo de, ya no facturas, ahora recibos. Igual tienen características especiales porque dice que tiene que tener el lugar del ambiente en el que se está haciendo el alquiler. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué piso? ¿Qué departamento? ¿Qué número? Porque esos datos son esenciales para llenar el recibo de alquiler y en qué forma recibe la administración tributaria para controlar. Por ejemplo, si estuviéramos pagando nosotros un alquiler, qué sé yo, pues de Equipetrol en algún lugar X para un negocio, factible o no, sí, porque es la zona comercial. Pero si pagamos el alquiler en las colinas del Grupo o en la playa esa que están haciendo, ¿será para generar más recursos en la empresa? ¿O están pagando un alquiler particular? Entonces, ese tipo de información que está incorporando las facturas es precisamente para ejercer más control. Y ese tema de alquiler de bienes inmuebles ya era antiguo. Factura comercial de exportación, vamos a ver más adelante el modelito que la misma norma prevé. Pero este es el que ha tenido más cambios. Uno, ya no pueden ser manuales. Dos, me exige que tenga la nomenclatura nativa inclusive. Todos el Incoterm con el que hemos quedado, hemos pactado en la transacción. Aunque no en todas exigían. Según dónde se enviaba la exportación, tenía distintos formatos. En cambio aquí me está estableciendo un formato único. Esta factura comercial de exportación de libre consignación, ustedes deben manejar. Que no es muy normal, ¿verdad? ¿Cuándo nace este tipo de facturas? Cuando el cliente, el exportador, tiene que pactar el precio cuando llegue todo a destino. Antes no. No cuando sale de Bolivia, sino cuando todo llega a destino según la transacción. Y esto más o menos aplica a lo que es minerales o a cualquier producto cotizado en bolsa. Entonces, cuando yo saco el mineral de Bolivia, estará pues a un precio, pero cuando llega todo a destino y se copia el 100, vamos a poner, pactar el precio final, puede estar a otra cotización. Es más, los grados de humedad y otros factores externos hacen cambiar el precio del momento en que sale de Bolivia y otro cuando llega a destino y donde se queda todo pactado. En esos casos nace esta factura comercial en libre consignación. Factura turística. Característica especial, ¿cuál es? Cero IVA. ¿Por qué? Porque supone que es, vengan a Bolivia, más barato va a ser su hospedaje. Venta de combustible, estación de servicio. Es el que más cambios ha tenido las estaciones de servicio, el control para estaciones de servicio. Es el que ha tenido más cambios en el año 2010-11. Últimamente, ¿qué cambio trascendental? A ver, desde que nació, primero decían, tienen que colocar la placa del vehículo. Porque las facturas de combustible eran las más comerciables, las que todo el mundo. Entonces decían, no, se dieron cuenta, entonces pónganle la placa del vehículo. Porque cuando comprábamos combustible en las bombas, los que vendían tenían sus NITs a quienes facturar. A ver, dijeron, me ponen la placa del vehículo. ¿Qué problema? El NIT lleva sus placas. Igual nomás emitían.
Cuando entró a controlar otra entidad, ahí sí cambiaron las cosas. ¿Quién entró a controlar a las estaciones de servicio? La agencia. ANH. ¿Con quién? Con el BESISA. Estamos entrando en la estación de servicio y automáticamente nos captura y ya está la placa, ya está registrada. Y además sale con fotito y todo. Ahora, estos cambios del BESISA no solamente han repercutido para un mayor control con las 20 estaciones de servicio, porque ahora el nuevo, la 2116, la última resolución del sistema de facturación virtual indica y le da fuerza al BESISA y dice, me tienen que colocar número de placa, y si no tienen placa, uno de los cambios, pueden colocar el número de póliza de importación del vehículo si es nuevo, máximo 3 meses de antigüedad. O no todos los vehículos tienen placa. Por ejemplo, maquinaria de construcción, una motoniveladora tendrá placa. No, pero es un automotor o no, porque trabaja en base a combustible. Entonces, ¿qué dice? Entonces le van a dar el dato de su registro o el número que el BESISA les. Entonces, ese tema de combustible en servicio está incontrolable. Ahora, imagínense, una empresa tiene N facturas de combustible y como tiene N facturas de combustible, también tiene pues N placas en cada una de las facturas. ¿Cómo creen que Impuestos podría utilizar esta información para controlar? Porque no se olviden los convenios que tiene Impuestos Nacionales, convenios interinstitucionales. Vamos a ver eso el último día en fiscalizaciones con la ASI. Inmediatamente estados de cuenta, certificados, cheques, anversos, reversos, copias certificadas. ¿Cuál es el último convenio que ha hecho la Administración Tributaria con qué entidad? Con la aduana antes de la todavía. Exactamente. El SUAT. ¿El SUAT qué controla? ¿Qué nos da el SUAT? El impuesto de vehículos automotores. El SUAT controla el registro de los vehículos automotores. Entonces, con esos libros de ventas que tiene específicamente para estaciones de servicio, ¿qué dice? Transacción, fecha, todo lo que quiera normal de una empresa, de una transacción comercial, y además ¿qué colocan? Número de placa. Una empresa tiene 100 de esas facturas y tiene de 15 vehículos. ¿No creen que Impuestos va a agarrar y va a verificar, a ver, estos vehículos a nombre de quién están? Y me van a mandar la información. Como no está ninguna en mis registros, en mis estados financieros, todas apuradas. Porque Impuestos quiere formalidad, ¿no? Y si estás colocando, estás gastando, comprando combustible para un vehículo X, el vehículo X tiene que estar a nombre de el titular del mismo. Así que desde aquí, por ejemplo, en muchos casos, las facturas de la novia, de su vehículo, de la esposa, no sirven. Tienen que estar registrados a nombre del titular del NIT para que cumpla con las formalidades que exige la norma. Y solamente es un clic, porque toda esa información va a estar cruzada. Tasa cero sin derecho a crédito fiscal, ustedes conocen de memoria, transporte internacional. La gran pregunta que siempre dicen es, ¿me tienen que dar 2 facturas? Transporte internacional y transporte local. Si nos vamos al marco normativo, sí, debería ser así. Sin embargo, para tasa cero transporte internacional dice desde el punto de fuera hasta cualquier parte de Bolivia. No dice hasta la frontera. Si dijera hasta la frontera, no, hasta ahí nomás sería tasa cero. Y de ahí en adelante, transporte local. Y sí genera IVA. Pero no, como dice, cualquier punto puede ser desde Arica hasta aduana interior Santa Cruz. Todo eso se denomina transporte internacional. Y todo es tasa cero. Todo depende. Muchas empresas, por ejemplo,
Ya no les conviene perder el crédito fiscal del transporte local. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está pactando? Que me desaduanicen en frontera. Entonces transporte internacional tercero va a ser solamente ese tramo, y el tramo desde la frontera hasta el lugar, crédito fiscal. ¿Y todo por qué? Porque ya se han dado cuenta que están perdiendo crédito fiscal. Disculpe, una pregunta sobre ese tema. Ellos están obligados a emitir original copia, ¿no? Porque para aduana nos exigen copia de la factura. Tienen características especiales, porque esos datos, ¿para qué me exige la aduana? Para hacer todo el trámite de desautorización. Así que el transporte es un tema bien duro, se podría decir. Peor todavía, más bien que se han dado cuenta, porque es que estos últimos días de Santa María, un incendio realmente de inteligencia, esa resolución que han sacado para el transporte. ¿Qué han cambiado? Nada. Siempre se manejaba así el crédito fiscal para ese duro. ¿Qué han ganado? Nada. Y ahora más bien que están empezando a darse cuenta, esperemos, porque ha sido un insulto a todas las tratativas que han. Pero sí, tienen que, si no, ¿con qué vamos a desavanzar? Y ahí viene el tema de incorporación. ¿Qué es el tema más difícil para todos nosotros? Educar a los contribuyentes. Y no es solamente por temas de impuestos, es también por temas de otros trámites externos que tenemos que tener. Y la norma no me dice que solamente puedo tener una copia o no tener copias. La norma me dice que es copia, hemos visto, digital y la copia física. Si puedo tener N copias, puedo tener las N copias. Porque en algunos casos se manda fotocopia y después luego se visto fotocopia realizada. ¿La aduana les acepta? Normal. ¿La aduana les acepta? No debería, porque la norma dice copia, no dice fotocopia realizada. Completamente de acuerdo. Venta de moneda extranjera. No es lo mismo como antes vender moneda extranjera. Antes los librecambistas en todas partes. Ahora, si yo quiero comprar moneda extranjera o vender tema de exportadores e importadores, es el tema bien fuerte por el tema del tipo de cambio. Porque cuando me compraba con los librecambistas perdía un puntito. En cambio, cuando compro en bancos, ¿cuántos puntos pierdo? Las casas de cambio, que antes eran casi igual que los librecambistas, ahora ya no, han subido. ¿Por qué? Porque las mismas casas de cambio están siendo controladas por la ASFI. Para tener casa de cambio tienen que cumplir requisitos tales como si fuera un pequeño banco. Si no, no le dan la autorización para su funcionamiento. Por eso es que también las casas de cambio ahora también tienen sus márgenes fuertes para el paralelo para compra y venta de moneda extranjera. Notas de crédito, débito, ya. Regular completamente el tema de devoluciones y regularizaciones impositivas. ¿Me devuelves? A devolver el impuesto también. Te devuelvo, aquí está tomando impuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo he comprado en su momento, me han vendido, me han dado la factura, he utilizado o no el crédito fiscal. Y si le devuelvo lo que le he comprado, ¿qué también tengo que devolverle? El impuesto. Y solamente está alcanzado para el IVA. Porque el IT que pagó al momento de vender, lo perdió. Las fechas límites de emisión han sido cortadas a la mitad. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que quiere impuestos? ¿Qué es lo mejor para impuestos? Que tengan manuales, computarizadas o electrónicas. ¿Qué les convendría a ustedes tener? ¿Información para que transcriban o información ya hechita? Entonces, ¿qué creen que le conviene impuestos? Las electrónicas. No necesitan esperar fin de mes o fin de año en algunos casos para que le envíe su información. Queden al instante. Y aquí, ¿cuánto se registra al instante? En las electrónicas. Por eso es que las modalidades de facturación han cortado a la mitad el plazo de sus
en las manuales 2 años. ¿Por qué es ilógico? ¿Se imaginan los que solamente se dedican a alquilar? Un departamento alquilan. ¿Cuántas facturas emiten al mes? Una. ¿Al año? Si fuera así, el tribunal no serviría ni para medio año. Apenas. Para 6 facturitas y listo. No, para ellos dice 2 años. Computarizadas 180 días. Pero estas otras, el mismo día de la emisión. O sea, aquí con la oficina virtual nos olvidamos de dosificar. Problema que tienen, por ejemplo, estos. Gran problema, 1 de febrero de 2016. ¿Por qué? Porque en esas semanas anteriores no había imprentas que me emitan mis facturas, que me impriman. ¿Por qué? Por los bolivianos que somos, hemos dejado a última hora la dosificación del sistema de facturación virtual, porque en mi fecha límite dijeron, con varias resoluciones, que el vencimiento final último fatal 31 de enero. Y entonces, ¿qué significaba? Que el 1 de febrero tenía que empezar a emitir facturas con una nueva dosificación, y la nueva dosificación tenía que estar en el sistema de facturación virtual. Como se olvidaron y esperaron el último momento, no había imprentas. Entonces, en muchos casos se han emitido facturas con la anterior dosificación. ¿La multa a quién va a llegar? ¿Al que emite o al que compra? Vamos a ver ahorita a quién le toca. Hay un tema bien importante, eso de que veíamos las copias digitales, copias físicas. ¿Cuál es la validez probatoria de la documentación? Dice que para la facturación electrónica por ciclos, electrónica web y la oficina virtual, la validez probatoria de estas transacciones está dado en base al artículo 7 del Decreto Supremo 27310. Medios e instrumentos tecnológicos. El 27310 es el decreto reglamentario del Código Tributario. Dice que esta información, por ser digital, tiene plena validez probatoria. En otras palabras, la validez probatoria para estas modalidades de facturación es el archivo digital. Y en el tema de la oficina virtual, tienen que tener en la transacción el archivo. Si les dan impreso, qué bien bonito, pero no es válido eso ante un proceso de fiscalización, porque es electrónica la modalidad de facturación. Así que si a ustedes les entregan factura y oficina virtual, que es el más común, tienen que enviarles el archivo digital mínimamente a sus correos. En cambio, la manual prevalorada y computarizada, antes, este era un buen tema, dice que tenían que ser originales, y hasta ahí estábamos de acuerdo. Pero además decía que van a ser válidas siempre y cuando hayan sido informadas a la administración tributaria. ¿Se imaginan eso? Que por mi culpa que yo no he enviado mis libros de ventas, les quité crédito fiscal a ustedes. ¿Culpa de ustedes? Y esto era pues en contra de todo sentido común. Por culpa de un tercero, a mí me van a quitar mi crédito fiscal. Y eso es lo que estaban haciendo valer en varios casos. Más bien que esta ha sido derogada. Y ya en esta última resolución ni se toma en cuenta, no aparece. Y sí aparece esta notita, que es bien interesante, dice que las copias computarizadas podrán aplicarse el mismo tratamiento que las modalidades de oficina virtual, electrónica web y cositas, siempre y cuando hubieran sido informadas a la administración tributaria a través del libro de ventas IVA. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con sus facturas computarizadas modernas que se emiten en papeles térmicos? Se dice que son facturas mandrake, ¿no? Que por arte de magia desaparecen. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Yo podría utilizar este párrafo y pedirle al contribuyente, al proveedor, que me pase una copia digital de esa factura.
y que también me certifique de que ha enviado su libro de ventas a impuestos. En ese caso, esa copia digital tiene plena validez probatoria. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Cuando me hagan fiscalización. Porque hay facturas que son tan importantes que vale la pena hacer este procedimiento. Porque tenemos que ver siempre, no hay fiscalización. En todo lo que vamos a ver es costo-beneficio. Del mal, el menor. Y hay que ver si voy a pelear por 500,000, justifica gastar. Siempre es costo-beneficio. Y esta es una ventaja que siempre vamos a poder utilizar. Pero clave, demostrar que se informa de impuestos nacionales. ¿Quién me va a dar esa certificación? El proveedor. ¿Pregunta hasta ahí? Que si una empresa que ya cerró. Ahí estamos en problemas. Ahí sí estamos en problemas. Costo-beneficio. Antes inclusive decíamos, plastificaremos las facturas. Plastificaban y el cachito se desborraba todo. ¿Por qué? Por el químico de la adhesivo. Entonces es conflictivo. Y no han puesto nada, porque decíamos que en aspectos técnicos, por lo menos, pues, que se estrinjan ese tipo de impresiones. Pero no van a ver, es para negar. Pero ¿y si yo le saco una fotocopia así? Como no es copia original, no sirve. Claro, o sea, el problema es que si yo saco fotocopia, esa copia no es la copia que me han entregado, porque dice, no ve, copias físicas. Y no es una copia emitida por el contribuyente. Que de esa fotocopia pueda certificar con mi proveedor. Tal vez podríamos hacer inclusive escanear eso, digitalizar y después decirle al proveedor, certificarle de que esto has enviado impuestos. Ahí sí podríamos trabajar en ese sentido, pero él solamente me certifica que sí ha enviado a impuestos nacionales. Y como la tengo digital, ya es copia digital, certificada que ha sido enviada vía libro de ventas, por lo tanto cumple con lo que dice la norma y tiene plena validez probatoria. Pero todo eso siempre es costo-beneficio. Lo mismo que vamos a ver mañana. El costo-beneficio. ¿Envío o no envío esta factura que está con el ESON en mi número de autorización? Los datos. ¿Qué datos qué ha cambiado de lo que antes manejábamos? Algunos casos, temas importantes, y otros casos irrelevantes. Datos básicos, razón social, nombre, apellido, donde nosotros tenemos que registrar los datos, datos de la casa matriz, domicilio tributario, teléfono. Antes no había obligación de colocar teléfono, ahora hay obligación de colocar teléfono. Y vamos a ver que cualquiera de estas que vamos a incumplir, ya impuestos prevé. Y me dice que si no cumplimos, multa. Porque van a ver que todo lo que hagamos uno, multa. Datos de la dosificación, todos los datos de la dosificación normal incorporan esta descripción de la actividad económica. Y más bien, por fin en esta resolución de la 2116, dice que si una empresa tiene dos actividades, las dos actividades pueden estar insertadas en mi factura, en mi impresión de mi factura. Algo que antes no decía. En cambio ahora incorporan ese párrafo. Para aclarar, porque era un problema con las imprentas. El título, subtítulo, lo mismo. Factura, factura comercial, sin derecho a crédito fiscal, etc. Subtítulo, subtítulo, dependiendo la característica especial tributaria que tenga. Datos de la transacción comercial. Lugar vía mesáneo, número de NIF del comprador, la razón social, para venta de bienes, cantidad, detalle, concepto, descripción, precio unitario y su total. 4 columnas. Cuando es venta de bienes. Cantidad, el detalle donde va a estar la descripción de la transacción, precio unitario y precio total. Mientras que para servicios simplemente es detalle, donde va a estar el concepto, descripción y el subtotal. 2 columnas. En esta norma empieza a recuperar la esencia de la norma tributaria.
porque había un gran problema con la liquidación de impuestos desde el año 2006 hasta el 2014, con los famosos formularios 200 y 400 versión 2. ¿Cuál debe ser ese problema? Lo que nos habíamos acostumbrado a liquidar el impuesto del IVA, ¿de qué? ¿Del total o del neto? Cuando había descuentos, bonificaciones y demás. Del netito, ¿verdad? Solamente sacábamos el neto y sobre eso aplicábamos el 13% y listo. Algo que tuvo conflictos a partir del 2014. Porque en 2014 se recupera la esencia de la norma y la versión 3 me trae descuentos en ventas y descuentos en compras. Y la liquidación es distinta. Mañana vamos a ver esa liquidación. El importe total en bolivianos, numerales literales, signos separador decimales, el punto o coma. Incorpora en esta norma ese o coma. Porque antes estaba solamente el símbolo decimal del punto. Y ese es un gran conflicto que decía, ¿no ven? He emitido mal mi factura porque en su manual ponía un punto en separador de miles y la coma en decimales. Aquí como dice punto o coma, cualquiera de los dos vale. Solo que para las computarizadas sí o sí tiene que ser punto. Porque si no, no hay facilito. Y se va a volver dificilito en transcribir las facturas. Para combustible, aparte de los datos normales, otros datos como la placa, país, origen, envase, etc. Domicilio del comprador, en el caso de servicios básicos. Si ustedes tuvieran una empresa que presta servicios básicos, agua, luz, telefonía, sí o sí tiene que estar los datos del domicilio del comprador. Para venta de alimentos y o bebidas en restaurantes o similares por un monto menor a 300 bolivianos, se puede consignar el detalle de consumo. Antes, ¿cuánto era? El importe máximo. Antes del 1 de enero de 2016, 100 bolivianos. Ahora subió a 300. En el caso de estaciones de servicio, dice, cuando se venda combustibles, es obligatorio el desglose de la cantidad de producto vendido, debiendo emitirse una factura diferente por tipo de producto. Esto caía más a las empresas constructoras, que compraban grandes cantidades de combustible para llevar a sus campamentos. Pero no solamente la diésel, también era gasolina. Entonces, en esos casos tiene que haber una factura por diésel y otra factura por gasolina. Señalar el importe base para el efecto fiscal del IVA, energía eléctrica, total la compra, más tasas, y al final, después de decirme todo lo que me tienen que pagar, abajo dice, ¿no ve? Base para el crédito fiscal. Boletos de avión, lo mismo. Los recibos de alquiler se deberán consignar el mes, periodo comprendido, así como la dirección, la localización del bien inmueble, objeto de alquiler, etc. Especificando casa, piso, departamento, oficina. Ahí, por ejemplo, como les decíamos en un principio, ya pues no van a poder colocar las facturas del alquiler de la novia. ¿Por qué? Nada que ver con el negocio. Peor todavía si la esposa hace auditoría. La novia también trae planilla. Pero pasa, tienes razón. La novia está en planillas, la esposa también. Y la amante igual. Pero ese departamento sirve para generar ingresos. Y esa es la clave del IVA. Así como del IVA. Eso de compras grabadas, no grabadas, ¿verdad? Mañana vamos a ver qué son grabadas y qué son no grabadas. Y cuándo sí es base para el crédito fiscal y cuándo no. Aunque esté en planillas, ¿en qué forma ese alquiler genera recursos económicos para el negocio? Es más, eso ocurre, por ejemplo, en casos de, no siempre de las novias, sino cuando vienen extranjeros a trabajar al país, donde el convenio es pagarle también su alquiler. Eso ya no es parte del giro del negocio, esa es una retribución por el factor del trabajo.
Entonces, ese pago es como un sueldo, pero en especie. ¿Y está alcanzado por quién? AFPs y caja. Y a los que les hicieron auditoría, los de la caja petrolera, caja bancaria, les sonaron. Porque fuerte las multas y sanciones. Venta de moneda extranjera, la cantidad de detalle, tipo de cambio, esto ya es más para ese tipo de transacciones de venta de moneda extranjera. Tiene que estar todo tipo de cambio oficial, tipo de cambio de la venta. ¿Cuántos puntos estoy ganando? Eso me indica. Exportaciones. Se podrán adecuar sus formatos conforme a las necesidades particulares de la actividad, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos. ¿Y cuáles son los requisitos mínimos establecidos? Lo que hemos visto: dosificación, datos de la transacción, y es más, vamos a ver más adelante las características de las facturas de exportación. Las manuales, algo nuevo que me traen, esta leyendita que corresponde a la protección al consumidor, porque ya me traen dos leyendas, y estas leyendas parecieran bien lights. Una dice, la principal leyenda, que tiene que estar en mayúsculas: esta factura contribuye al desarrollo del país, el uso ilícito de esta será sancionado de acuerdo a la ley. Pareciera un cumplimiento más, ¿verdad? Pero su trasfondo es fuerte. Esta factura contribuye al desarrollo del país, su uso ilícito será sancionado de acuerdo a ley. ¿Qué tipo de normas de orden tributario está empezando a tomar más fuerza? Las sanciones de carácter penal. Y ahí dice, si esta facturita, la has clonado, la estás utilizando, ¿tiene o no tiene sanción penal? Tiene. Algo que está de moda en todas partes, a nivel regional, cárcel, tema penal por temas tributarios, es normal. Colombia, Perú, Ecuador. En Bolivia nomás estamos. Por eso se están incorporando temas penales por conceptos tributarios. Y esta leyendita, que es bien light, es bien fuerte. La otra leyenda ya es más de un tema de protección al consumidor. Sin embargo, esa leyendita de protección al consumidor recientemente están indicando, ¿no ven?, que un ministerio es el que va a empezar a multar a las empresas por no tener esa ley. Lo de bueno es que en algunas notificaciones ya me sale la leyenda igual. Pregunta, ¿dónde está aquí? Una consulta: cuando uno abre su empresa en el impuesto nacional, ¿en cuántos rubros lo puede uno abrir en el mismo N. Cuantos rubros quieras, pues. Solo que ahí vamos a ver qué pasa si tienes más de 3 rubros, más de 3 actividades. No tanto las declaraciones. Tu modalidad de facturación te restringe. ¿Más preguntas, Lourdes? Vamos a ver. El tema de la facturación computarizada, usted está explicando que el proveedor tiene que entregarnos una autorización, o sea, ¿Certificación? una certificación. Sabemos muy bien que cada uno son muy celosos con nuestra documentación. ¿Hay alguna resolución o un ente que obligue? No, no hay. Ahí es la relación que tengamos con los proveedores. ¿Por qué? Ese punto, ese párrafo que hemos visto, es nuevito. Entonces puedo aprovecharme de ese párrafo para poder obtener copias digitales y con eso salvar una fiscalización.